Bueno, yo creo que vamos a dar inicio. Entonces, buenas tardes para todos. Mi nombre es Tania Sepúlveda, para quienes no me conocen. Bienvenidas para todas las personas, familia y amigos que nos acompañan la tarde de hoy. A quienes hemos convocado con mucho cariño, con el fin de poder conocer de manera directa y cercana, a través de este conversatorio que vamos a adelantar, todos los detalles y el origen del libro escrito por mi padre. Quiero compartirles algo que comentábamos ayer en familia. ¿Mi padre no está? Ah, sí. Yo no lo veía. Quiero compartirles algo que hablábamos ayer en familia, y es que este evento lo sentimos como la graduación de mi padre como escritor y el inicio de otros escritos muy interesantes que van a venir también muy pronto. Entonces, como agenda, queremos empezar presentándolos y que todos escuchemos el himno oficial del municipio de Chita, Boyacá. ¿Por qué Chita? Porque es el lugar donde nació mi padre y que es como el origen de toda la familia y de muchos de los que estamos hoy el día de aquí. Importante claramente este himno porque resalta la historia y las cualidades de los habitantes del municipio de Chita. No sé si estén escuchando todos los que están en streaming también. Ok. Bueno, también saludamos a todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy a través de streaming, muchos que no se pudieron desplazar, que están en otros países o en otras ciudades y que nos acompañan también el día de hoy. Bueno, como sabemos que el tiempo es corto, dentro de la agenda está entonces el himno. Vamos a iniciar escuchando el himno de Chita y posteriormente vamos a abrir paso al conversatorio que hemos preparado, que va a moderar mi hermana Eliana, en donde va a participar mi padre, obviamente escritor del libro, y Luis Eduardo Zavala, que es mi primo y que ya leyó el libro, y nos va a compartir algunas experiencias que tuvo a través de él. Entonces les voy a poner el himno de Chita, Boyacá. Lache, noble ancestro, roco orgulloso soy, a Boyacá pertenezco y chitano me llaman hoy, a Boyacá pertenezco y chitano me llaman hoy. Cesó la lucha fratricida de partidos en toda la región. Ahora con amor y valentía transformamos la iglesia nación. En la cima el sol de los veranos derritió la imponente serranía. Nibias cúpulas han nevado de antaño mi única idolatría. Lache, noble ancestro, ruco orgulloso soy, a Boyacá pertenezco y chitano me llaman hoy, a Boyacá pertenezco y chitano me llaman hoy. De Canoas, Monserrate y Chipa, la playa Cortadera y Mortiñal, Quindeba, Rechiniga y toda Chita claman progreso, paz y libertad. A la gran casa emancipadora, los paladines a la patria dio. A Bolívar el genio de la guerra, también gallarda y ufana recibió.
Lache, noble ancestro, ruco, orgulloso soy, a Boyacá pertenezco, y chitano me llaman hoy, a Boyacá pertenezco, y chitano me llaman hoy. Ok, entonces le damos la bienvenida aquí a la sala, digámoslo así, a mi padre, mi hermana y Luis Eduardo, para poder dar inicio al conversatorio. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos a quienes acaban de llegar, una cordial y calurosa bienvenida también, y gracias por acompañarnos. Bueno, como lo mencionó mi hermana, la idea es que hoy podamos, me presento antes que todo, por si no todos me conocen, Iliana Sepúlveda, soy la hija mayor de José Sepúlveda. La idea es entonces que podamos charlar un poco con el primer lector del libro, bueno, yo diría que dentro de los primeros, porque ya en casa también lo leímos, que escuchemos su perspectiva. Hemos invitado para este conversatorio a Luis Eduardo Zavala. Él es un primo por el lado de la familia Zavala, sobrino de mi mamá, pero muy cercano siempre a la casa, con algo en común entre la familia, y es que nos hemos mantenido todos leyendo, compartimos lo que leemos, y también un gran apoyo que recibió mi padre fue precisamente en la familia Zavala Cristancho. Aquí está Silvia Consuelo, que fue quien en Duitama prácticamente digitó todo el libro de mi papá, y lo agradecemos enormemente. Así que pues ellos han conocido de manera muy cercana el proceso, y por eso lo hemos invitado. Luis Eduardo es técnico en dibujo, ha trabajado con arquitectos, un experto en el área de la arquitectura, pero también pues con otros saberes. Es casi filósofo, estudió filosofía, pero es un empírico en el tema, y creo que su perspectiva también va a ser muy importante para este conversatorio. Entonces, no sé si de pronto si te doy la palabra y empezamos un poco a escucharte sobre lo que piensas del libro. Buenas tardes. Bueno, una parte importante del libro, y de la cual hice una reseña prácticamente. Entonces, como reseña la hice por escrito, y quiero presentársela. Entonces, de esa forma. Entonces, muy buenas tardes a todos, amigos y familiares presentes. Hoy estamos acá convocados para celebrar el esfuerzo y la voluntad de vida de una persona muy querida por nosotros, debido a su vínculo e influencia en nuestras vidas a través de muchas acciones, como padre, compañero, esposo, amigo, docente y agente de la lucha social, sindical y político en la región de Boyacá, pero en especial por su faceta de escritor, al ofrecernos su libro Relatos históricos de la generación de niños y niñas campo a mediados del siglo XX en Chita. A través de este texto nos presenta el relato de las experiencias de vida de su generación, desde la niñez a la adultez durante los años 40, 50 y parte del 60, dentro de un ambiente de cambios. En él nos muestra las vicisitudes de una sociedad campesina con sus tradiciones en quiebre, primero por la dinámica interna de una economía productiva y comercial que mejoraron las condiciones de vida de su población, segundo por la asistencia educativa en la niñez y la influencia cultural de los nuevos tiempos, tercero por el acceso vial carreteable que unió el territorio con la capital del departamento y la del país, respectivamente. Cuarto, por escape a la violencia bipartidista en la región.
pues aún seguían frescos en la memoria los acontecimientos de batalla y horror en su territorio entre la guerrilla liberal procedente del Llano, al mando de Guadalupe Salcedo y la fuerza militar del gobierno central en el año de 1952. El libro se constituye en una semblanza vital para el autor, desde su familia y compañeros de generación, en la que retrata la experiencia sociohistórica de su comunidad, de su querido Tablón y el resguardo de Chipa, del municipio de Chita, enmarcado por un ambiente geográfico rico en variedad, lleno de laderas y valles exuberantes, riscos con nieve y desfiladeros asombrosos, donde las labranzas, los pastizales y las habitaciones humanas se abigarraban y se hacían parte integral del paisaje. Desde ese ambiente descubrimos el contexto de los retos de su generación para escalar los cambios inevitables que demandaban una nueva forma de vida, ahora centrada en lo urbano, que venía preparándose a través de la educación continuada, el comercio, los medios de comunicación de la época, el transporte y la infraestructura vial, la organización social y del Estado, desde principios del siglo XX, en Colombia y en el mundo. Hecho que se acentuó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, con desarrollo industrial y comercial, explotación minera, agroindustria, desarrollo energético y tecnológico, y el encuadre geopolítico de las naciones en el mundo, lideradas por los Estados Unidos, la Unión Soviética y la Organización de las Naciones Unidas. De cómo esa generación de jóvenes de ambos sexos, de origen labriego, impulsados por esa inercia de cambio, se vieron arrancados de su seno y dispersados aleatoriamente, de acuerdo a circunstancias favorables, intereses y expectativas por las diferentes partes de la región y del país, para así formar parte de un conglomerado de población diversa, habitando centros urbanos en desarrollo, ya sea como estudiantes o fuerza de trabajo, y sumergidos en esa condición, librar su espacio en sus diversos frentes, con la convicción heredada de sus padres de ir haciendo lo que puedo, mientras consigo lo que quiero. De cómo afianzados en esa posición se configuraron en gente adulta profesional como padres y madres de familia, dentro de una red diversa y vital ofrecida por el hábitat urbano, mucho más enlazado, influenciado y modulado por el acontecer nacional e internacional, por tanto más complejo y desfigurado, desde el que se debía enfrentar con el esfuerzo personal sus profesiones y habilidades adquiridas. Sumergidos en ese ambiente se hizo inevitable el conflicto de necesidades e intereses obrero-patronales que se decantaron en la lucha sindical de los trabajadores y empleados, en demanda de seguridad social, salud, educación, puestos de trabajo y mejoras salariales, así como prácticas laborales justas, con leyes gubernamentales capaces de regular y amparar los derechos del personal asalariado frente al poder de las empresas públicas y privadas. Lucha que de continuo se sumaban a la crisis rural vigente en otras regiones del país, algunas de ellas apoyadas en armas y luchas clandestinas en abierta confrontación institucional. Estas circunstancias dieron lugar a momentos de crisis social y juegos de poder político, de represión y violencia institucional, con una población en continuo crecimiento que demandaba oportunidades frente a la competencia, a la avaricia, a la exclusión y a las luchas ideológicas de la clase gobernante. Contexto en el que José, nuestro autor, como muchas otras de la época, tomó partido y participó activamente como docente en la lucha sindical. En este libro nos deja entrever la riqueza cultural e histórica de su natal Chita, con sus vicisitudes humanas determinadas por tres momentos históricos: el prehispánico, por la civilización Lache, de la familia Muisca hasta finales del siglo XV, el de la conquista y colonia española hasta comienzos del siglo XIX, y el de la independencia y república hasta nuestros días,
Periodos en los que este territorio y sus alrededores tuvieron protagonismo por ser ruta de enlace entre Venezuela y el centro del país. Al tiempo, punto de cruce entre Arauca y Casanare, en el Piedemonte llanero, y los Santanderes. Circunstancias geográficas y humanas en los que encadenó a muchos acontecimientos históricos en sus diferentes periodos, en los que se amalgó su cultura y su gente dentro de un ambiente de resiliencia y mestizaje. Con esta reseña del libro, Relatos históricos de la generación de niños y niñas campo a mediados del siglo XX en Chita, quiero destacar el trabajo investigativo y el aporte cultural y literario que hizo José, con el que se empeña a darle visibilidad histórica a la región norte de Boyacá y a su pueblo natal Chita, al destacar parte de su memoria de mediados del siglo XX. En este sentido, los invito a que adquieran el libro y lo disfruten, despertando y alimentando sentimientos de infancia, curiosidades humanas e históricas y reflexiones sobre nuestro origen y configuración sociohistórica. Entonces, esa es mi apreciación del libro y a la cual también doy muchas gracias a ustedes, a José, a mi tía Alicia, a Eliana, a Tania, a Cherada como familia y a todos. En realidad, lo he dicho, lo del libro lo he sintetizado en esta reseña. Espero que les guste. Espero también que cada uno de ustedes aporte mucho de sus anécdotas y sus recuerdos y enriquezcan el texto también, como lo digo. Y los invito a que lo lean, ¿verdad? Y lo disfruten. Entonces... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Digamos que él nos dio un amplio panorama de lo que es el libro y ahora quisiéramos un poco, o yo quisiera más bien que mi padre pudiera compartirnos algo de su experiencia escritural y de el propósito también de este texto. Entonces, papi, quisiera que nos comentaras rápidamente primero qué te llevó a escribir este libro, que nos contaras un poco brevemente del proceso, porque sabemos que fue, que se recorrió un camino largo en todo este proceso de aprendizaje como escritor y de poder decantar todo lo que tienes en el pensamiento, tanto tus propósitos de vida como tu historia pasada también y cómo toda esa historia ha permitido influenciar la vida no solo de la familia, porque sabemos y por eso hay muchas personas que están acá que han también tenido la posibilidad con gran alegría y orgullo de influenciar la vida de otras personas. Y creo que yo como lo veo es que mi padre quiso trascender y poder seguir impactando la vida de otras personas a través del libro. Lo vamos a escuchar un poco dentro del conversatorio y por supuesto cuando lo lean también van a tener la oportunidad de verlo. Así que te doy la palabra para que nos cuentes un poco, Pablo. Gracias, Eliana. Pues bueno, el padre Gustavo decía, usted es muy viejo. Sí, yo nací en 1942. Hagan las cuentas. Entre el 42 y el 52, pues yo era un niño anónimo, en medio de cientos de niños que había en mi vereda y en el resguardo de Chita. Anónimo porque era el cuidandero de las ovejas, el que ayudaba a cargar el agua para la cocina,
el que hacía los mandados y acompañaba a la abuela, a la tía, en sus andares por el pueblo, por la vereda. Ese niño tuvo que, es decir, nació como un rebelde natural. Porque cuando el niño es rebelde natural, su llanto es como la respuesta, es como el gigante dormido que está buscando un camino nuevo, distinto. En 1958 aproximadamente, ese niño salió volado de Chita. Se le montó un camión y fue a parar a la tierra del padre Gustavo Suárez, a Guavita. Por ahí pasó unos 8 días durmiendo en el camión, mientras buscaba trabajo. Y lo encontró. Encontró trabajo. Todos los días de mercado en Guavita salía a vender helados. Vendía helados y me comía uno que otro. Mientras tanto, Benjamín, mi hermano, era profesor en la UBITA. Y yo estaba volado. No sabía mi hermano dónde estaba, pero alguien tuvo que comentarle y se puso a buscarme. Yo lo vi en Boavita y salí corriendo para Soatá. En ese momento, Gustavo Rojas Pinilla, presidente recién posesionado, estaba haciendo la primera visita al norte con sede en Soatá. Entonces, en ese viaje, mi hermano me pescó en un río que se llama, ¿el padre se acuerda? En todo caso, yo estaba en Puente Pinzón, ya iba a llegar a Puente Pinzón. Ahí me pescó mi hermano, me recogió. Es decir, mi familia me recuperó. Pero el rebelde ahí estaba. Volvió a Chita, a la casa, y siguió rebelde. Cuando llegué a los 16 años, mi mente era hacerme un soldado. Me pasé por el cuartel, porque en ese tiempo recogían a los muchachos para el cuartel. Y dijeron, usted está muy pollo, vaya, termine de crearse. No pude irme por ese lado. El rebelde sigue. El rebelde sigue. Ya se está volviendo un rebelde social. Al fin, en 1959, volví a la escuela urbana de Chita. El padre Gustavo estaba por ahí ya, en el seminario. No nos conocíamos, pero ahí estábamos. Hoy nos conocemos y tenemos una historia común. En 1959 hice quinto primaria y mi familia, mi papá, mi hermano Benjamín, dice, ¿quieres estudiar? Sí, señor. Prepárate porque en la normal de Tunja hay un examen para los que terminan quinto primaria. Era un mes de noviembre. Entonces es cuando le digo yo al profesor Aristides Córdoba, que era mi profesor de quinto, me voy para Tunja a presentar un examen, pero me están pidiendo un certificado de estar estudiando en quinto primaria. El profesor dijo, espérame en la casa, a las 3 de la tarde voy. A esa hora me hizo el profesor un certificado de quinto primaria. Y me dice, nativo. Yo soy José Natividad. Allá me conocen como nativo. Ya tienes tu certificado de primaria para la normal. Pero te digo una cosa, si te vas al examen y lo pierdes, estás poniendo en entredicho a la institución.
Pero si lo ganas, la escuela será orgullosa. Lo gané. Me hizo normalista. Y para cortar un poco la historia, en el año 65 salí de la normal, el 15 de diciembre, graduado. Fue el día de los grados. De toda la familia y los amigos, me acompañó una persona, solo una persona. Se llama Gloria Buitrago Forero. ¿Quién será ella? Imagínense. Bueno, salí. El año 66 me salió el nombramiento para Duitama, al Centro Juvenil San Juan Bosco. Ese Centro Juvenil San Juan Bosco tiene una historia. Por ahí está Joaquín, exalumno del San Juan Bosco. Una historia linda, donde el director era el padre Julito León. Sobre él ya he escrito algunos artículos, descubriendo a un educador que fue tan grande como Julio Ciber, el rector de la UPTC, que pasó por la época del 60 y 70 en Tuna. Saliendo de ahí, comienza entonces ya un rebelde social, formándose, haciendo conciencia, luchador en el magisterio, luchador junto a los sindicatos de la ciudad, que en ese tiempo eran Sintra Sofasa, Bavaria, Belencito. Por allá entraba el rebelde social buscando obreros para ser genio común con ellos. Luego vino la lucha política. Ya en el año 2000, ya éramos conscientes, un poco más maduros en la lucha política, y el padre Suárez se presentó como candidato a la alcaldía de Sogamoso. Ahí estuvimos acompañándolo. Se hizo alcalde. El padre Suárez ha sido compañero ideológico, del cual he recibido muchos ejemplos y del cual he recibido orientaciones, y sobre todo la principal, la firmeza, la consecuencia de un luchador social con la clase trabajadora. Salido de esa época de las luchas sociales, mi esposa Alicia me acompañó en los paros indefinidos del magisterio, cerrando carreteras, caminando para Tuna, para Bogotá, luchando en brazo partido del magisterio para lograr sus reivindicaciones. Sí logramos, ganamos luchando, no ganamos porque nos hayan dado una prebenda. Y hasta el año 2003 llegó la lucha del magisterio activo. Y bueno, por obligación, el retiro de esta entidad y de esta lucha magisterial, pero sin parar en la lucha social y en la lucha política. Luego viene, después del 70, viene una reflexión. Y yo, que soy chitano, y que he hecho todas estas cosas, y yo no he hecho nada por mi pueblo, ¿cómo lo hago? Es una deuda con mis abuelos, una deuda con mis vecinos, con los trabajadores del campo de resguardo, una deuda con los niños, aquellos niños que la mayoría se quedaron en el campo, otros se fueron hacia Venezuela, y unos poquitos privilegiados se centraron en las ciudades para estudiar. Algunos se hicieron maestros, como por ejemplo Tobías Fuentes Berrío de Chita, Pedro Agustín Lizarazo de Chita, Rafael Riscanevo de Chita. Salimos normalistas, salimos educadores. Y ahí está la lucha no ha parado. Yo creo que hoy la lucha de José, de Nativo, ya no es tanto
moviendo el músculo en las carreteras, pero sí moviendo la garganta, moviendo el cerebro para construir algo que ya aparece por acá sobre esta mesa. Y ya también hay otro documento que está en preparación, está a punto de salir, y es la lucha de los obreros, de los trabajadores en Boyacá. Esa promesa se la tengo que cumplir a Boyacá. Escribir parte de lo que ha hecho la clase obrera en Boyacá, en la cual yo me siento inmerso. Esperemos que esto suceda. Pero volviendo un poquito hacia atrás, el desarraigo es algo que yo he sentido muy duro, porque pasaron años que yo no volví a Chita y me sentía desarraigado. Y cuando empecé a volver, nadie me conocía, nadie, solo los mayores, que fueron mis compañeros, que fueron familiares, que fueron amigos. Ese es un desarraigo que duele. Yo no hallaba con qué manera, de qué manera, en qué forma compensar el esfuerzo de la población de Chita y sobre todo de los resguardunos, de los cuales yo salí. Por eso el libro, en cierta medida, es una satisfacción de devolverle a Chita y a los habitantes de Chita, a mis antiguos compañeros de lucha familiar, devolverles algo y dejarles un legado. Esperamos, por ejemplo, hoy me siento orgulloso que esté la familia Caro. No están todos, pero los que están son de la familia Caro. Son descendientes de mi madre, María Zoila Caro. Hay unos poquitos familiares Sepúlveda, que son descendientes de la familia Sepúlveda, a la cual pertenece Antonio Sepúlveda Sandoval. Bueno, ya en la vida de hoy me siento integrado a una familia, Alicia, Eliana, Tania, Marcela y toda esta gran familia Caro y Sepúlveda que está rondando en Bogotá, en otras ciudades, en búsqueda de lo que son sus sueños. Esperamos que ellos continúen, que sigan detrás de sus sueños y que luchen porque se cumplan, porque los sueños no cumplidos solo son ilusiones. No sé, lo que se me quede por decir, lo van a encontrar en esa cartilla que acabo de poner al servicio y a la lectura de ustedes. Muchas gracias. Bueno, padre, muchísimas gracias por ese recuento sobre el recorrido de vida que finalmente es lo que ha permitido. Allí él nos mencionaba qué fue lo que lo llevó a poder escribir el libro. Efectivamente, el libro tiene un periodo de tiempo sobre el cual está escrito y es, creo que justo hasta que sales del colegio, si no estoy mal. El libro se comenzó a estructurar, es decir, las primeras letras en el 2011. En el 2011 empecé yo a trajinar con las páginas. Lógicamente que no se trataba de un alumno con profesor al frente, sino de manera libre, espontánea. Es más, hay una anécdota importante. El Centro Comercial Palatino es el templo de construcción de este libro. Le agradecemos a ese centro comercial haberme acogido para allí poder inspirarme. Así fue. Mi padre, siempre que estaba acá en Bogotá, y acá empezó todo el proceso, él desayunaba, se arreglaba, desayunaba y salía para el Centro Comercial Palatino y volvía a almorzar, y en la tarde salía nuevamente
al Centro Comercial Palatino. Allí el Centro Comercial, si algunos lo conocen, tiene como unas salitas y está el café también. Y él lo que hacía era sentarse en la sala a leer, a pensar, a escribir. Iba al café, leía, pensaba y escribía y volvía a la casa. Fueron muchos escritos los que recopiló y se tuvieron que organizar luego y seleccionar para finalmente llegar a este libro. Y lo que yo veía era que mi padre, como lo dije inicialmente, decantaba todo su pensamiento filosófico y de vida y de historia familiar y de historia de su pueblo y de su niñez. Y es lo que finalmente quedó en el texto que ustedes van a tener la oportunidad de conocer. Adicionalmente, bueno, les decía que tiene un periodo de tiempo y es todo el recorrido de su niñez, que él mencionó algo, pero por supuesto que el libro permite un poco conocer el detalle, pero sobre todo sentir lo que él sentía cuando estaba creciendo y cuando tenía todas esas experiencias. Digamos que mi padre nos sorprende todo el tiempo, la calidad y la profundidad escritural del texto es inmensa, tiene una riqueza, a veces se desgranan las lágrimas, pero otras veces ríe mucho porque trae a colación todo el lenguaje de la zona rural donde creció, por supuesto, y de la zona del departamento donde se movió en todas esas aventuras que él ahora mencionaba. Y tiene un periodo, eso era lo que te preguntaba, papi, el periodo sobre el cual se cuenta en el libro es más o menos hasta cuando tú terminas el colegio. El libro, pues, arranca en la década del 40. Se habla de las décadas del 40, 50 y 60. Más o menos hasta el 60 llega la parte anecdotaria histórica del texto, con todas estas cambios, fatigas sociales que hemos conocido y que le dan fuerza para el despertar de las personas que son inquietas. Yo me siento orgulloso de ser inquieto, aun cuando no soy el mejor escritor. Y lo rico de poder leer el libro, por supuesto, es conocer esas anécdotas, pero él digamos que no se enfoca solo en su vida personal, sino en todos los acontecimientos que sucedían históricos mientras él iba creciendo, no solo en el departamento, no solo en el municipio, sino también en el departamento y en el país. Y digamos que hay una fluidez entre el relato en lo que le pasa en su vida y lo que está pasando alrededor y cómo logra interrelacionar eso que pasaba y cómo impactaba su vida y la de otros niños, del pueblo. Lo que sí me gustaría rescatar, que yo diría que no vamos a contarlo acá para que ustedes lo conozcan en el libro. Si ustedes se dan cuenta, él habla de las niñas y los niños campo y la persona que nos ayudó con la corrección de estilo, ella decía, son niños del campo, y le decíamos, no son niños campo, pero es que el autor se llama José Sepúlveda. Entonces hay una historia supremamente interesante sobre las niñas y los niños campo. Él habla, por supuesto, de una generación, pero ahí hay un hecho histórico que yo quisiera que lo dejáramos para que quienes lean el libro sepan por qué el libro se titula Niñas y Niños Campo. Así que, papi, dejémoslo para que lo descubran cuando lo lean. Pero además, cuando revisamos el libro y como está relatado, lo que nos damos cuenta es que definitivamente, y yo lo traigo a colación porque creo que
he sido testigo de toda la formación de mi padre, pero además la he heredado. Creo que por eso terminé, pues mi trabajo finalmente es social ahora y principalmente por las niñas y los niños del país, porque eso fue lo que aprendí, fue lo que heredé de ti, pero definitivamente lo que vemos en el libro es que podemos encontrar cómo a través o más bien el libro tiene cosas importantes que nos van a facilitar ver que eso sigue pasando con las niñas y los niños en el país, porque Chita, el municipio y la vida de mi padre pues está cruzada por diferentes eventos históricos, políticos, que ya todos conocemos, la violencia de los años 40, luego todo el conflicto armado, que a partir del 59 precisamente empezó a azotar el país, y es el reflejo finalmente de lo que viven las niñas y los niños. Posiblemente Boyacá, digamos que no tiene, a pesar de que ha tenido eventos políticos y de conflicto graves, porque estuvo prácticamente sitiado por grupos al margen de la ley en un tiempo, no ha sido tan conocido a nivel nacional todo el conflicto que se vivió en el municipio, pero definitivamente las consecuencias han sido grandísimas y lo ha dejado un poco también rezagado del desarrollo. Y aunque no lo conocemos mucho, pero sí es el reflejo de lo que sucede en otras partes del país. El norte de Boyacá pues ha tenido situaciones de conflicto grande, pero no son muy conocidas. Y el libro nos deja ver también cómo la resiliencia de los niños y las niñas permiten que en este país, en Boyacá y en este país, pues surjan a pesar de esas dificultades que existen. Entonces creo que eso también es lo que refleja también el libro. Muchos nos identificamos y se van a identificar cuando lo puedan ver en lo que le pasa a las niñas y los niños en este país. Bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente sobre el libro. Si quieres, las últimas palabras para darles paso a hay un a aspecto ellos comenten. que también se toca en el libro, como una manera de testimoniar la violencia de los años 40, 50 en Colombia, pero muy duro en la región de Chita. Este conflicto es permanente desde que el descubridor dijo: aquí están los americanos, y no los han llamado americanos. Los indígenas llamaron a América Abya-Yala. Los europeos llaman a América América, recordando a un ser extraño a América, pero europeo, Américo Vespucio. Yo tengo una anécdota que viví en familia y en la familia Caro. En el año 50, algunos familiares nuestros estaban prestando su concurso como soldados en una guerra. Y una guerra que no era la guerra impulsada por ellos, porque era contra el pueblo, contra su pueblo. Cuando a Guadalupe Salcedo organizó la guerrilla en el llano, eran 60,000 hombres en armas. Y un familiar mío lo cuenta y me presenta la foto de ese acontecimiento. Lo que hay que decir que el conflicto en Colombia no solo es armado, es social y es político, es un solo conflicto con distintas manifestaciones. Por eso es que estamos luchando para salir de ese conflicto, para que Colombia sea la Colombia que necesitan las futuras generaciones. En parte en el texto también hay unos proyectos para niños y niñas.
educativos. Es bueno que los padres de familia, los educadores, pues miren esos proyectos a ver qué tanto pueden ser aplicables, porque son consejitos que como educador yo logré integrar ahí. Es bueno que esto se haga para que lo que se escriba y lo que se haga realmente sirva para cambiar el país. No sé si el padre tenga alguna acotación sobre eso. Bueno, un saludo muy cordial para todos y un saludo especial para José y su esposa y sus hijas. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría estar compartiendo con ustedes este momento! Yo no sabía sus cualidades de escritor. Algunos apartecitos en la experiencia que hemos tenido, pero no sabía que tuviera toda esa profundidad de escribir un libro. Es que escribir un libro es algo grandioso. Y de verdad, yo lo conocí en 1978, cuando llegué a Sogamoso como capellán del integrado de Sogamoso, y él era profesor del pedagógico, yo era profesor de todo el integrado, pero nos fuimos uniendo y estuvimos compartiendo toda una lucha del magisterio. Yo ya había tenido una experiencia en 1973, el 11 de septiembre de 1973, siendo yo capellán del Pedro José Sarmiento de Socha. Ese día se inició, cuando mataron a Salvador Allende, ese día iniciamos la lucha por el estatuto docente. El estatuto docente, ese 73, duró 45 días y me echaron del instituto, me echaron. Bueno, pero un día llegué yo a Sogamoso y compartimos toda una serie de luchas por el magisterio. Pero el hecho de encontrarme con él y de recordar de que él es de Chita, yo llegué a Chita en 1959, de 10 años y medio. Y me fui con la ilusión de que eso era tierra caliente, como el espigón, y me fui en camisa de manga corta. Oiga, y yo recuerdo cuando llegué allá al seminario, cuando llegamos a Chita, quedé yo petrificado, porque yo recuerdo las caras del padre José Luis Martínez, que era el prefecto del seminario. Me fui para el seminario, oiga, y la cara del hermano Juan, llenos de pura vaselina, de pura manteca de cacao. Bueno, pero tuve la oportunidad de conocer Chita, de conocer el resguardo, el Chipalto, la laguna del Juncal, de la laguna de Eucas. Pude conocer arriba, ¿cómo es que se llama de Chita para arriba? En Jerusalén, la capilla de Jerusalén, y mirar la imagen de San Laureano con un hueco en el pecho por el recuerdo de las luchas partidistas que se iniciaron en 1930 con la llegada de Enrique Olaya Herrera al poder, y acrecentó su lucha contra los conservadores. Y en la finca de los Caballeros Calderón puso el batallón de la Policía Roja, y la Policía Roja bajaba al río, subía y le prendía candela a todos los maizales y a todas las casas, y le daba plomo a todos los que vieran allá de Chulavita. Todo eso, los tipacoques y chulavitas, eso tiene toda una experiencia, esa experiencia de
el primer grupo de autodefensa que se creó en el país fueron los chulavitas. Los chulavitas se rebelaron contra el gobierno legítimamente constituido. Pero después, cuando en el Alto de la Churumbela, los chulavitas organizaron un montón de piedras porque vieron bajar a la policía roja y empezar a subir, a prenderle candela a todas las fincas y a darle plomo a todo el que viera. Y cuando iban subiendo, les estrancaron los muros de piedra y por eso se creó el himno chulavita. Tiene una estrofa que dice 50 contra 500, en el Alto de la Churumbela 50 contra 500 y piedra que les llovía, Eso los creó, les dio fortaleza y les dio el hecho de crearse como el primer grupo de autodefensa del país, y eso se generalizó, la lucha de los chulavitas contra los tipacoques. Y esa lucha, pues llegó, después se desarrolló con el gobierno de Enrique Olayo Herrera, después vino el gobierno de Eduardo Santos, de Alfonso López Pomarejo, y después vino la lucha de Jorge Eliezer Gaitán, que dividió al Partido Liberal y perdieron las elecciones en 1947 y ganó Ospina Pérez. Desafortunadamente los chulavitas se convirtieron en paracos, en paramilitares, porque se unieron. El Ospina Pérez nombró el primer gobernador al José María Villarreal de Soatá. Bueno, pero esa lucha llegó a Chita, llegó al llano, y por eso de Chita al Cocuy hay una carretera. Allá, por Rechíniga y La Cortadera hay una carretera que une a esas dos poblaciones. Yo vivía allá el 59, 60, 61, 62. Después pasé al seminario intermisional en Bogotá. De allá me echaron también. Pero volví, peleé duro y me hice recibir otra vez en el seminario. Pero la alegría de verdad de haberme encontrado con José, compartimos ideales no solamente sociales, sino políticos. Nos formamos parte cuando se creó la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que yo fui delegado al Congreso Constitutivo de la CUT. Con José estuvimos en el sindicato de maestros. ¿Se acuerda cuando llegamos en el sindicato de maestros que los dusanistas nos hicieron una jugada? ¿Se acuerdan? Nos hicieron una jugada negra. Pero por eso al siguiente año le dije yo a José, porque a José lo habíamos colocado de segundo en la lista a la junta directiva del sindicato de maestros, pero los dusanistas hicieron su negocio, y por eso al año siguiente dije yo encabezo la lista, y salí elegido como directivo departamental, pero por circunstancias X, mi compañero José fue el que asumió la tarea de ser dirigente sindical del Sindicato de Maestros de Boyacá. Y estuvimos, ¿cuánto tiempo? Luchando fuertemente. Por eso nos alegramos por este libro. Hay que leerlo, hay que recordar viejos tiempos y recordar y renovar la lucha que no se ha terminado. La lucha continúa porque el compromiso con el pueblo sigue vivo, sigue presente. Por eso los saludo cordialmente, los felicito
y felicito a toda su familia y a todos los amigos por este gran libro que vamos a ver cómo no lo devoramos. Con muchas gracias. Gracias, padre. Y este libro es la cuarta parte más o menos, fue lo que se publica, es la cuarta parte más o menos de lo que mi papá escribió. Tuvo un proceso de depuración grandísimo y ya tiene listo el segundo. El segundo trata también Movimiento de Trabajadores. Yo quiero aprovechar este momento para invitarlos a conocer la web de mi padre, que está aquí en el pendón, no todos la ven porque está abajo, www.josesepulveda.com.co. Ahí está también ya anunciado el segundo libro, que esperamos adelantar también todo el proceso de edición, que es largo, pero supremamente interesante. Ya tuvimos un aprendizaje con este, así que esperemos que el otro salga más rápido. Yo quiero contarles también que para el libro mi padre hizo una recopilación del árbol genealógico, porque, bueno, lo que iba a decir es que hay los filósofos y los pensadores dicen que hay algunas cosas que uno debe hacer antes de morir. Una es sembrar un árbol, otra es escribir un libro. Entonces, por eso... Y tener un hijo. Por eso es importante la recomendación de Joaquín. Para el libro, mi padre hizo una recopilación del árbol genealógico que algunos que estuvieron acá nos ayudaron a recopilarlo y quedó supremamente amplio, precisamente porque tuvo mucha colaboración, así que no logró quedar impreso, pero en el libro hay un código QR que los va a llevar precisamente al archivo del árbol genealógico. Solo para crear curiosidad también, Sergio, si pudieras por favor pasar el archivo. Van a tener la posibilidad de conocerlo a través del código QR que quedó en el libro, porque quedó tan amplio, era una sábana completa, así que no lo pudimos imprimir. Quiero darle ahora la palabra a Albita para que escucharla. Hola. Buenas tardes para todos. Es un inmenso placer estar aquí acompañando al tío en su logro maravilloso de la escritura de su libro, y pues agradecer que compartamos ese espacio y esa maravillosa oportunidad de conocer experiencias como son las que se han vivido en esta parte del norte de Boyacá, Chita, y especialmente pues en el resguardo. Invitados cordialmente para que visiten el lugar, es muy hermoso, y pues ojalá que podamos tener ese acercamiento, que todo siga en nombre pues, de toda mi familia, de mi papá Vicente, de mi madre Elena, de mis hermanos Nelly, Daniel, Edith, ¿quién más se me queda? Mis sobrinas y todos. De verdad, un inmenso abrazo de cordialidad al respecto de este logro que ha tenido, tío. Muchas gracias por compartir con nosotros ese gran espacio. Gracias, Albita. Antes de darle la palabra, Aníbal también quiere hacer unos comentarios. Buenas tardes, mi nombre es Aníbal Reyes, yo soy el yerno de don Benjamín Sepúlveda y doña Rosalvina, y soy casado con la hija de don Benjamín Sepúlveda, que es Flor Marina Sepúlveda. Entonces yo tuve la oportunidad desde hace mucho tiempo, por ahí en el año 77, de conocer la familia Sepúlveda. Conocí al profe José y conocí cuando estaba pequeñita Eliana,
que a propósito yo era fotógrafo en Duitama. Y como fotógrafo llevaba a Eliana a los eventos de primeras comuniones o cumpleaños y allá se divertía esta chica comiendo ponqué. Entonces, conozco la historia y es muy bonito saber que está plasmado parte de esa historia en ese libro. Y qué bueno que sea un boyacense, un chitano. Yo soy de Belén, Boyacá, y somos de Boyacá. Y qué bueno lo que decía aquí William, Juan Joaquín, que escribamos los que somos, escribamos lo que fuimos. Y bonito dejarlo plasmado para la familia, para el recuerdo, y no solamente para nosotros, sino para la gente que se interese de dónde venimos y para dónde vamos. Porque desgraciadamente hoy la juventud no sabe de dónde vienen, no ven el futuro, no les interesa el pasado, perdón, no les interesa el pasado, y como no quieren saber de dónde venimos, pues no sabemos para dónde vamos. Entonces, qué bonito que este tipo de reuniones, de lanzamientos, se hagan a nivel de los amigos, de la familia, del padre, de los alumnos y de todos. Una felicitación a usted y a Alicia. Gracias, Aníbal. Los vamos a invitar a que tomen un café antes y puedan ya puedan conocer el libro. Entonces, papi, te doy la palabra para cerrar. Muchas gracias. Bueno, pues ojalá esta sea la intervención final mía, porque faltan ustedes mucho más. Yo estoy cumpliendo un sueño con este libro. Poner al descubierto el poder de la niñez, no solo allí existe en el resguardo, sino en el mundo. Niños humildes que pueden luchar y ser grandes. Ese es uno de los sueños que yo tuve, para devolverle a Chita ese problema del desarraigo en el que yo tuve que pasar. Hoy me siento un poco más satisfecho de volver a Chita. No es la misma ciudad, no es el mismo campo, pero ahí está la historia. Además de que hay que seguir escribiéndola, ahí está parte de ella escrita. Por ejemplo, en Chita hay unos hechos que estaban ocultos. Yo descubrí en Chita el poder del oso, que es un animal felino, combatiendo con un hombre de resguardo, Claudio Sepúlveda, y que ganó la inteligencia, le ganó el poder físico del animal, combatiendo en el páramo, porque se encontraron de manera fortuita y tuvieron que enfrentarse a un combate. Ahí está esa anécdota. Hay otras más, por ejemplo, la Peña del Zancarrón, no sé si la conocerán hasta los mismos chitanos. He descubierto que el Zancarrón tiene un camino que construyeron los indios laches para comunicarse entre Cheva y el resguardo, y del resguardo para los llanos orientales y Venezuela. Ese camino, hay algunas partes que todavía se ve, porque al construir la carretera se acabó con el Zancarrón. En el Zancarrón encontré una anécdota y me puse a buscarla y la descubrí en la iglesia de Monguí, Boyacá. Allí está una foto de un cuadro que alguien hizo en 1714, era la época colonial. Yo no sé, me puse a pensar, ¿y por qué está en Monguí? ¿Y por qué los chitanos no saben de eso? En este libro se descubre. Seguramente, desde la época de los laches, ese camino de Zancarrón ha sido histórico porque comunica económicamente a los pueblos. En la época de la colonia siguió comunicando a los llanos orientales, a Chita
con el interior del país, con Bogotá, y seguramente pasaba ese camino también por Monguí. Vayan a Monguí, entren a la iglesia. Antes de ingresar al templo, más bien miren detrás de la puerta y ahí está ese cuadro. Y está en el libro. Sirve como motivo de investigación. Sigo yo inquieto con eso. Son cosas que en Chita existieron y existen y no se habían descubierto. También pongo de manifiesto el poder del brazo campesino. Aquellos maleteros del resguardo, parados en sus músculos y con su fuerza de los brazos, levantando un bulto, aplanando su espalda y caminando con ese bulto para el llano, llevando comercio para los llaneros y trayendo de allá artículos que se dan en el llano para el norte. Ese personaje se llama Merardo Martínez. Vicente lo conoce y lo conoció. Y así estamos mirando, es el poder del ser humano y el poder de la naturaleza. Por eso es que hay que cuidar la naturaleza y hay que cuidar también la salud de los seres humanos. Dejo ahí porque hay muchas anécdotas que en el libro van ustedes a encontrar. Gracias. Bueno, los invitamos ya ya estamos finalizando pues este lanzamiento. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron virtualmente también y a quienes están acá pues también muchas gracias. Ahí está el libro para que lo conozcan y los invito a que charlen un rato con el autor y que degusten las onces. Germán, unas palabras cortas, por favor. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Germán Rincón. Me siento muy agradecido de estar hoy acá por la invitación del profesor. Desde el momento en que nos conocimos junto al padre Suárez, ha sido un tiempo de construcción, de buscar que de verdad el país tenga una transformación. Casi que lo tenemos logrado, falta mucho. Es una alegría porque lo habíamos conversado varias veces con el profe. Nos sentamos en Duitama, en una cafetería, y empezó a comentarme de la idea que tenía del libro. Por cuestiones de trabajo de esto, conocí buena parte del norte de Boyacá, estuve en Chita, estuve en Cortadera, Rechíniga, aguantando esos tempestades ventiscas de Rechíniga. Le comentaba ahorita a mi hija que alguna vez me pegué una jornadita de caminada a lo último y llegué a la parte ya de la cumbre de Rechíniga totalmente ahogado. Cometí un error, tomé agua, se me cerró la garganta. ¿Sí? Entonces son muchas anécdotas y mis mejores deseos para mi querido profe, para que sigamos en esta lucha de hacer conocer una cantidad de sucesos que hemos tenido en Boyacá. Gracias. Gracias, Germán. Entonces, nos despedimos de quienes están virtualmente y ustedes pueden pasar también por el refrigerio. Muchísimas gracias.